Bueno, Robert, después de escuchar un poco de música, vamos a empezar con la nota del día. Hoy tenemos el agrado de estar comunicados con Mayra Museri, que es una coach ontológica. ¿Vos sabés lo que es, Robert? Buenos días, Mayra. Acá Ezequiel Celisca, Roberto Silva te saludan. Hola Ezequiel, hola Roberto, ¿cómo están? Encantada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen, buen Bien, día, todo Mayra. bien. A ver, contanos un poco, ¿qué es el coaching ontológico? El coaching es una disciplina que se basa, a diferencia de una terapia, se basa en objetivos específicos. En una sesión de coaching, por ejemplo, lo que va a pasar es que el consultante va a venir con una inquietud o un problema a trabajar. El coach lo que va a hacer es escucharlo, sin juzgar sin recomendarle que haga o deje de hacer determinada cosa. Simplemente lo que va a hacer el coach es escucharlo, escuchar qué problema trae. Normalmente cuando uno trae un problema está como en un lugar de esto me pasa, soy víctima de esto y no lo puedo cambiar. Y la idea es que mediante preguntas el coach le va a ir preguntando qué siente, qué le pasa, cómo está mirando el problema, desde qué lado, como para que pueda ponerse en protagonista, cambiar de observador y decidir el consultante mismo, sin que el coach le diga qué hacer, decidir qué acciones va a tomar con lo que acaba de aprender y con la otra mirada que está teniendo de la situación. Ok. No tiene que ver con un intermediario. O sea, yo me pongo a pensar que, a ver, generalmente en otra época sería como un psicólogo, pero no es un psicólogo, porque si vos hay acciones, eh, es otra cosa parecida, ¿no? Es similar, tiene muchas similitudes, pero a diferencia del psicólogo, por ejemplo, el psicólogo va a escuchar y va a preguntar muchas cosas a la historia, cómo es el entorno Claro. familiar, dónde nació, qué pasó en el pasado. El coach no va a preguntar a eso, sino a la forma en que el consultante está mirando la situación, más allá del contexto familiar, más allá de lo que le haya pasado en la vida. En realidad el coaching tiende a escuchar lo que le está pasando hoy, desde dónde está mirando, desde qué creencias limitantes está mirando lo que le pasa hoy, para que pueda reformular esas creencias y diseñar un nuevo futuro con respecto a un tema en particular, ¿sí? No a la vida en general, sino, bueno, yo hoy quiero trabajar esto porque quiero cambiar de trabajo, por ejemplo, y no estoy pudiendo. Bueno, en cada sesión se trabaja un tema diferente. Claro, claro. O sea, es para todos los ámbitos. O sea, no sé si para todos los ámbitos, pero no tiene que ver con la historia de uno, sino con, por ejemplo, puede cualquier tipo de acción, puede ser deportiva, puede ser de trabajo, puede ser sentimental, puede ser o cuando uno se siente que necesita realmente ese empujoncito, acude al coach ontológico. Tal cual, sí, sí, exactamente. Puede ser cualquier ámbito. Hay gente que viene porque quiere cambiar de trabajo, gente que viene porque no es feliz en su trabajo, gente que viene porque no se siente cómoda en determinada relación personal o con determinada emoción. Hay gente que viene incluso porque, bueno, quiero adelgazar y no puedo, y me boicoteo constantemente, o me llevo muy mal con mi marido y me gustaría llevarme mejor, o me peleo constantemente con la vecina. O sea, hay como un montón de situaciones distintas. Lo que trata el coach es de ver qué hay atrás de eso, porque seguramente Muy bien. en todas las distintas situaciones que pueda traer, lo está mirando desde el mismo lugar con los mismos anteojos. Entonces vamos a eso directamente, a cómo lo está mirando, para que pueda cambiar no solo lo que le está pasando, sino todas las situaciones o varias situaciones similares que se le puedan presentar. Robert, Una pregunta, con respecto a lo que es, por ejemplo, un divulgador espiritual, como que existen muchos en redes, con conferencias en hoteles, porque yo he escuchado muchas veces que hay hasta conferencias en hoteles dadas charlas para una cantidad de personas importantes. ¿Qué Uh -huh. diferencia hay? A ver, puede ser que haya coaches que se dediquen a hacer esto y a, bueno, no sé, a divulgar de esta manera. Eh, pero lo que pasa en una sesión de coaching justamente es lo contrario.
El coach lo que hace es empoderar al consultante. Nunca le va a decir, vos tenés que hacer así, porque, a ver, yo te puedo decir, vos tenés que hacer así, pero es mi punto de vista, es mi forma de verlo, que quién dijo que es la correcta. En la sesión de coaching no es lo que sucede, es lo contrario. El coach pregunta para saber cómo está mirando la situación el consultante. Y obviamente si yo puedo escuchar creencias del consultante que a mí me hacen ruido, es un problema mío, yo no se las voy a mostrar porque me pueden hacer ruido a mí, pero si al consultante no y le es funcional y es feliz con eso, no voy a entrar en ese ámbito. Sí voy a escuchar sus contradicciones. Cuando yo escuche que sus creencias lo están limitando de alguna manera, más allá de lo que yo piense que está bien o está mal, yo lo que voy a intentar es que escuche esas creencias y que las pueda reformular para que les sea más funcional. Si a mí resulta que eso no me sería funcional porque mi vida funciona de otra manera, no lo involucro en la sesión. O sea, nunca le voy a decir, no, vos tenés que hacer así, yo veo que esto es así y vos deberías, porque el yo debería es algo que a mí me funcionaría y seguramente la persona me va a escuchar, va a hacer lo que yo le digo y a las 2 semanas va a volver con que le sigue pasando lo mismo. Claro. Es como allanarle el camino, como allanar el camino para que lo pueda ver la propia persona. Exacto, sí, es que nosotros nos basamos en validar al otro como un legítimo otro. Por más que yo diga, uy, me trae que, no sé, que se está peleando con sus hijos todo el tiempo y yo puedo llegar a decir, ay, qué pavada, che, pero dale, tanto porque no ordenan. Nunca un coach va a hacer eso, o nunca debería hacerlo, por lo menos. El otro lo que siente, lo siente y es válido y es legítimo y seguramente tiene la respuesta a eso. Se tiene que escuchar y tiene que formular solo la respuesta. No generamos esa dependencia de que después me llame a preguntarme todo y qué hago en esta situación. No, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer, no es mi rol. Vos lo sabés, vos podés, tenés que escucharte y llegar vos a la decisión, digamos, y a la solución que te sea más funcional. Mayra, ¿cuál es el rango de edad que más se está utilizando este tipo? ¿Se puede decirle terapia? Sí, a ver, mientras no lo confundamos con lo que es la psicología, porque no pasa lo mismo en Claro. una sesión de coaching, pero sí, se podría decir terapia también. Rango de edad y depende, a ver, en general atendemos a personas mayores de 18 que sean capaces de tomar sus decisiones, Sí. pero yo creo que más desde los 20 y pico en adelante la gente consulta, desde los 25 y después ya límite de edad no hay. La verdad yo he atendido a personas mayores que quieren hacer un cambio en su vida y que, no sé, que por ahí los hijos se fueron de casa y necesitan volver a encontrarse. O sea, el límite de edad no hay normalmente. Por ahí para abajo sí suelen consultar desde 20 y pico en adelante, pero para arriba no. Para arriba no hay un límite. No, bueno, lo decía por justamente eso, ¿no? Porque capaz que en una de esas hay un rango, ¿viste? Que es entre 40, 45, que es difícil. A ver, yo siempre me pongo a pensar el tema de ese cambio de trabajo, que es difícil, porque uno quisiera cambiar de trabajo, pero a veces no hay quien disponga, ¿no? De darle trabajo a otra persona. Entonces, generalmente, ¿cuál es el rango? Por eso decía, entre 40 y 50 pensaba que ese era el rango que más iba a utilizar este tipo de terapia. Depende de la temática. Por ahí también hay chicos que quieren empezar a estudiar y no saben qué. Entonces ahí es como por ahí, es un rango de edad más de los 20 y pico en adelante. Después también hay, no sé, por ahí mamás de 30 años, entre 30 y 40, que con la crianza y demás perdieron su lugar y lo quieren recuperar. También hay con la pandemia un montón de personas que sienten que perdieron su lugar, que no saben dónde ubicarse, o que tenían un trabajo que funcionaba y con la pandemia dejó de funcionar y bueno, ¿y ahora a qué me dedico? Mucha gente, y más ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando, que viene a trabajar sus miedos. Miedo de salir a la calle con la pandemia, de mandar a los chicos a la escuela y no sé lo que pasa. Creo que el rango de edad depende de la temática bastante también. Sí, es verdad que la gente mayor consulta menos, pero igual consultan
consultan. A mí me ha sorprendido esto. Bueno, ahora necesito volver a encontrar mi lugar en la vida, ya crié a mis hijos, ya son todos grandes, me encuentro sola con mi marido y ¿ahora qué? Hola, Una pregunta. se cortó. ¿Ahí se escucha? Hola. Ah, Sí, sí. ahí sí, Una se pregunta. cortó. Recién hablabas un poco de la pandemia. Mucha gente era activa, ¿no? Antes de la pandemia era muy activa, trabajaba en la calle, iba, venía, y ha tenido que recluirse forzadamente. ¿Ha habido casos en este del miedo a volver a transitar la calle, o esa especie de agorafobia al peligro, no solamente del virus, sino también volver a encontrarse con todo lo violento que tiene la calle, ¿no? Ha habido esto, en muchos casos, ¿no? En este año y pico de pandemia. Sí, sí, ha habido, pero es como decís, es no solo con la pandemia, sino encontrarse con lo violento de la calle, que lo que hizo fue, aflorar un miedo que ya estaba. Por lo general, la gente que consulta por este tema, el miedo de salir y el miedo de volver a la vida normal después de estar recluido, es gente que ya este miedo lo venía viviendo en otras situaciones y ahora afloró más. Por eso es que nosotros, como les decía antes, vamos a la creencia y a cómo esta persona mira el mundo, porque la manera de mirar el mundo hoy con pandemia es la misma seguramente con la que miraba antes el mundo. El mismo miedo, desde el mismo lugar, nada más que ahora afloró, porque la situación hizo que el miedo ese se intensificara. Pero entonces Claro. Nosotros en la consulta no iríamos a la pandemia, sino a ese miedo general con el que suele mirar la vida en todos los ámbitos, porque la pandemia hizo que se intensifique, pero ya estaba ese miedo en la persona. Mayra, si yo yo voy con un problema y realmente necesito de este tipo de terapia, vuelvo a decirlo porque para mí es algo parecido, pero no es psicológico, sino, como bien lo dijiste, ¿y cuánto es el tiempo límite que me dan a mí para poder superar eso? ¿Hay un límite de tiempo o puede ser años? Diferente terapia que son años, el coaching es más breve. En cada sesión de coaching se trabaja un tema puntual. La idea es que en esa sesión el consultante se lleve herramientas para trabajarlo. No quiere decir que nunca más le va a pasar, sino que ahora tomó conciencia de lo que le pasa y entiende que, si bien puede ser que en las demás situaciones que tenga que enfrentar, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, el miedo se va a disparar automáticamente, yo ahora entiendo que se dispara y entiendo qué recursos tengo para poder enfrentarlo. Entonces no es que en la consulta termina, sino que en la consulta aprende un montón de herramientas que después las va a tener que poner en práctica y usar afuera. Igualmente, yo por lo menos, y sé que hay varios coaches que también, solemos trabajar con procesos, porque en una sesión es muy difícil resolver y seguramente en esa sesión encontró herramientas, aprendió cosas de sí que no sabía, pero tal vez le caen, no sé, 30 fichas más de un montón de cosas que ahora también me doy cuenta de que me pasa esto y esto, y lo quieren seguir trabajando. Entonces, lo seguimos trabajando en otras sesiones, pero siempre desde lo que le viene pasando, cómo lo procesa. A la semana siguiente por ahí vendrá y me dirá, uy, me pasó todo esto, y ahora que vencí el miedo, por ejemplo, y salí a la calle, me doy cuenta de que también me pasa esto. Entonces vamos a trabajar eso otro. Es como un proceso, digamos, concatenado de sesiones, pero en cada sesión trabajamos un tema en particular, se lleva esas herramientas y no es que termina ahí en la sesión, porque la idea justamente es que se sienta empoderado y que sienta que puede trabajar esa situación afuera. Como que se llevan tarea, digamos, de, bueno, ahora esto que aprendí lo voy a poner en práctica y la próxima te cuento cómo me fue. Robert. En el campo, esto creo que no, la actividad se ha ampliado bastante el campo laboral, ¿no? Hoy en día. Sí, porque además somos muchos los coaches hoy en día, entonces hay como una necesidad también de encontrar cada uno su nicho, digamos, y diversificar un poco. O sea, somos todos coaches, bueno, pero cada uno va encontrando, ¿no? No sé, hay coaches laborales específicamente, hay coaches deportivos. Yo también escribo,
Entonces mezclo también un poco el coaching con la literatura. Entonces uso por ahí en mis talleres, uso cuentos para abordar diferentes temas. Cuentos por ahí, a veces cuentos para chicos y a veces cuentos para adultos, pero lo trabajamos con adultos, vinculado a la literatura. También estudié Eneagrama, el Eneagrama de las 9 personalidades. Entonces puedo aportarlo también en mis talleres y en mis sesiones individuales. Estoy estudiando biodescodificación, además que trabaja con la causa emocional de las enfermedades, cómo decodificar una enfermedad a partir de la emoción que la generó. Y también eso lo vinculo bastante totalmente, porque tiene conexión total con el coaching. Claro. El plano... Mayra. No, Robert, seguí, consulta, pregunta. No, pregunta, por favor, dale, por favor. No, le iba a preguntar justamente de hoy en día si las obras sociales cubren este tipo de sesiones. No, las obras sociales no la cubren. No está no hay un aval, digamos, del Estado. No sé, por ejemplo, yo estoy matriculada en la COP y en FICOP. La COP es la asociación que nuclea a los coaches argentinos y FICOP es a nivel internacional. Pero al no estar regulado por el Estado, la prepaga no lo cubre. No lo cubre, bárbaro, sería como una terapia alternativa, sí. Que está muy en auge. Hoy mucha gente que hace terapia paralelamente pide coaching. Pero bueno, yo supongo que como todo, es una disciplina nueva y en algún momento se incorporará, como me imagino que en algún momento la terapia psicológica tampoco se cubría y después se terminó cubriendo. O sea, me imagino que va a pasar en algún momento. Sí. Claro, Robert. Porque es cierto, está muy focalizado. Yo me acuerdo que trabajaba en un call center y venía un coaching semanal porque había todo un bloqueo de varias personas que trabajaban, como hacíamos llamadas salientes, el choque con la persona que vos tenías que venderle en 5 minutos algo era muy fuerte. Entonces había gente que quedaba como bloqueada y entonces yo recuerdo, eso existe mucho, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo también trabajé en un call center y me acuerdo de esto, me acuerdo de que nos pasaba muchas veces que después de una, no sé, pelea con un cliente, ¿y ahora qué? Y era no puedo agarrar el teléfono. Bueno, nosotros no teníamos coaches en ese momento, pero sí se trabajaba en equipo esto, ¿no? De qué me está pasando a mí, qué me pasa, qué significa para mí que un cliente me corte el teléfono, porque clientes así va a haber un montón. A mí me afectó y a mi compañero de al lado no. Entonces, ¿qué siento yo? ¿Qué es para mí? ¿Qué representa para mí que alguien corte el teléfono? Porque es mucho más que eso, ¿no? Hay algo atrás que tendrá que ver capaz con el rechazo, en qué me pasa a mí cuando siento que el otro me rechaza, siento que no me escucha, que sí, exacto, eso es lo que pasa en la sesión. Por ahí viene una persona, un cliente me cortó y llorando, ¿no? Y angustiada, y viene otra y dice, un cliente me cortó, y yo nada, lo volví a llamar y le contesté, como que tiene que ver como con que cada que ha pasado también, ¿no? A mí como me han llamado por ahí de un call center y yo decir, no me interesa cortar y que me vuelvan a llamar para decirme de todo, o sea, hay de todo y tiene que ver como cada uno ve la vida. Claro. Por ejemplo, ¿te han consultado gente que, por ejemplo, tiene miedo a volar o alguna fobia específica para superarla? Sí, una vez, un ejemplo concreto, me consultó una chica que en realidad tenía miedo a volar, pero miedo también a viajar en taxi, en colectivo y demás. Pero indagando más atrás, o sea, el miedo a volar tenía que ver con una desprotección que había sentido en la infancia. Como que uno puede pensar, bueno, tiene miedo a volar, ¿cómo hacemos para que no lo tengas más? Pero hay que ir a trabajar a qué significa para ella volar, con qué se siente, y me siento desprotegida. De ahí entrar en la desprotección fue que nos dimos cuenta de eso, como que ella sentía una desprotección en la infancia, algo que no recibió y que eso hacía que no pueda subirse a un avión. Por eso digo que vamos a lo que hay atrás siempre, porque ese miedo a volar en la vida general se le representaba en no me puedo subir a un taxi, o tal vez en no puedo hablar en público, como que son diferentes problemas, pero la mirada de ella de eso era la misma. Me siento desprotegida, no recibí protección en la infancia.
Mayra, el problema más difícil que tuviste que resolver. A ver, pasa que, claro, los coaches no resolvemos el problema. En realidad Ah, yo bueno, escucho el yo le problema, digo el resolver, pero capaz que no resolver, sí, claro. que tuve que escuchar, digamos, y ayudar a resolver y, a ver, y hay veces creencias muy arraigadas, culpas grandes, ¿no? De gente que por ahí hizo algo en la juventud, y por ahí gente mayor que de repente no puede ganar plata, o sea, vive al día y siente que no puede generar plata, indagando un poco más, resulta que sienten culpa por haber hecho algo en la infancia, o no en la infancia, en la adolescencia, por, no sé, haberse peleado con los padres y no haber hablado nunca más, y los padres ya no están, no tienen forma de repararlo. Esto me pasó con una paciente puntual, no tenía forma de repararlo, ya está, se fueron y vive con esa culpa, y desde esa culpa siente que no merece nada bueno. Entonces le cuesta mucho generar cosas buenas para su vida, tiene problemas de salud, no gana plata, o sea, vive totalmente al día por esas culpas del pasado. Creo que lo más difícil de sanar es eso, es cuando la persona con la que se generó el conflicto no está. Y entonces depende totalmente de uno sanarlo, ¿no? Y más cuando son los padres, que uno también tiene como la figura de la madre y del padre así importante. Esos casos son como los más difíciles de sanar. Qué va. Bueno, Mayra, es muy interesante la charla que hemos tenido. ¿Vos me podrás contar a nosotros y a la audiencia de qué manera se pueden contactar con vos? Me pueden contactar en Instagram, estoy como Mayra Museri-coach, ahí veo que sale mi nombre, bueno, se escribe así, pero todo junto, coach, se escribe. Me encuentran en Instagram, estoy en Facebook y en YouTube también como Mayra Museri. Subo videos donde cuento por ahí cosas cotidianas que me pasan a mí y qué enseñanza me dejan esas cosas cotidianas. También escribo, así que bueno, pueden encontrar cuentos míos en Instagram y en Facebook. Están publicados varios de esos cuentos. Bueno, Mayra, has sido muy amable en esta charla que has tenido con nosotros y bueno, agradecerte nuevamente por haber hablado de todo con nosotros. Gracias, muchas gracias a Muchas ustedes, gracias. un placer. Hasta Un luego. placer. Buen día. Nos